nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es, Señor amado, cuál es la revelación, perdón, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos creído, Señor amado, los que hemos creído, Señor amado. De acuerdo a su extraordinaria grandeza de su poder, según la acción de tu fuerza poderosa dentro de nosotros, oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, así también lo hizo con nosotros en el nombre de Jesús, Señor amado. Sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de nuestros pies y dándolo por cabeza sobre nuestras vidas, siendo miembro de su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, 16, 21, oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón por medio de la fe, echando raíces profundas y siendo cimentada en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oro para que pueda comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor, Señor amado, que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar ese amor. Oramos para experimentar ese amor que ya fue derramado a nuestros corazones. Oramos, Señor amado, no solo para experimentarlo, para vivirlo, para accionarlo, Señor amado, para manifestarlo a través de nuestras vidas, Señor amado. Hoy te doy gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado, para ser completamente llenos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos para ser llenos del conocimiento de la verdad, de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ser constantes en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien nos hizo aptos para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que nuestro Padre ya nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz y vida de su amado Hijo, en quien ya tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pueden sentarse, vamos a dar inicio. Gracias por su puntualidad. Ahí les mandé algo con respecto a algunos versículos que quiero que de verdad les ayuden para su vida espiritual, les ayuden para entender que la puntualidad es parte de ser uno diligente. Oigan bien, la puntualidad es igualmente parte de nuestra nueva naturaleza, que es el ser diligentes. Diligentes, es verdad, van a haber momentos en que por cualquier cosa podemos llegar tarde. Yo no digo que no, a mí me ha pasado. No estaba en mi pensamiento. Por ejemplo, hoy agarré el taxi y 3 semáforos en rojo. Hoy había una fila fuera de lo normal. Quizás por lo que es fin de semana, qué sé yo. Pero en tal caso no era la misma fila. Pero bueno, Dios de verdad que hace todas las cosas bien. ¿Saben qué pasó? Que tuve la oportunidad de hablar con la chica bastante. Entonces ahí le di mi número telefónico y yo sé que me va a escribir y bueno, vamos a estar en contacto con ella. Bien, entonces vamos a iniciar la transformación de la mente caída a una mente del espíritu. Ese es el título, el tema de nuestra enseñanza, y por eso puse allí la transformación de esa mente caída que había en nosotros, que era parte de la naturaleza caída de nosotros, y a una mente a una mente del espíritu, a una mente que tiene una fuente que ahora es la fuente de luz y vida dentro de nosotros. Amén. Ya no es la fuente de muerte que había en la mente caída, sino es una fuente de vida. Bien, en la introducción podemos ver el título Mente caída versus mente de Cristo, que significa igualmente a la mente del espíritu. Recuerden que Dios se hizo carne, Dios es espíritu.
Y realmente lo que vino Jesucristo a hacer es un espíritu vivificante, hecho carne, manifestando toda la gloria de Dios a través de él, pero él continuaba siendo ¿qué? Un hombre, 100% Dios, pero 100% también hombre. Y todo el poder de lo sobrenatural divino de Dios se manifestaba a través de la vida corporal de Jesucristo. Igualmente nosotros seres humanos, pero tenemos la gloria de Dios 100% en una naturaleza divina de Dios y 100% igualmente humanos. Nos vamos a ¿qué? Vamos a manifestar esa gloria en toda su plenitud a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Será que hablé tan rápido que no entendieron lo que dije? No, no puede ser. Bien, vamos entonces a la introducción. Allí vemos, una mente de tinieblas y muerte, a un poder de la resurrección que destruye esta mente, que destruye las tinieblas, que destruye la muerte, para darnos ahora una fuente de luz y vida, y luego también darnos la mente de Cristo. Nosotros no vamos a tener la mente de Cristo, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Usted lo que tiene es que dejarse transformar por la mente de Cristo, que es la mente de vida de Dios en Él, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Igualmente no nos podemos quedar como vinimos. Tenemos que ser transformados, porque la vida es diferente ahora. Ahora tenemos una fuente de luz y vida. Bien, en la introducción rápidamente, en la naturaleza caída también se encuentra la mente caída. Esta mente mantenía al hombre alejado de Dios y lo hacía vivir como un enemigo de él. Cuando miramos la obra de Jesús en la cruz, la corona de las espinas puesta sobre su cabeza, vemos un lenguaje profético profundo. Esa corona representa el gobierno de la mente caída, una mente degradada que produjo dolor, angustia y muerte por su manera distorsionada de pensar. Entonces la mente caída nos llevó a pensar distorsionadamente, y esto produjo dolor, tristeza, de toda clase de cosas en nuestras vidas, manifestando aún todas estas cosas de las cuales pensábamos. Pero Cristo tomó sobre sí esa corona. Al descender al corazón de la tierra, destruyó el poder de ese reinado de muerte, y el poder de la resurrección abrió el camino para que el hombre recibiera ¿qué? Un nuevo corazón. Diga, un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y una nueva ¿qué? Mente llena de la vida de Dios. Ahora, por medio del nuevo nacimiento, la mente del Espíritu comienza a fluir desde este nuevo corazón, trayendo vida, luz y transformación por el Espíritu de la mente de Cristo. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo. Esta solamente fue la introducción. Ahí vimos las tinieblas y la muerte, contrario a lo que eran la luz y la vida. El poder de la resurrección que rompe y destruye ese tipo de fuente de muerte que había en nosotros, para ahora tener la mente de Cristo. En el propósito es para transformación. La mente de Cristo, el propósito de la mente de Cristo en nosotros es para transformarnos, para ya no pensar como pensábamos antiguamente, sino pensar de una manera diferente. ¿Cuántos están comenzando a entender que sí se puede pensar de una manera diferente? Amén. Bien, comprender en el propósito que está allí en sus... présteme un bosquejo. Bueno, después. Comprender que vivíamos bajo una mente caída, formada por una sabiduría corrupta, alimentada por el pecado y la muerte. Esa manera de pensar producía pensamientos contrarios a Dios y alejados de su naturaleza. Al entender cómo operaba esa mente, podemos discernir cuando un pensamiento proviene de esta antigua forma de pensar. En Cristo hemos recibido una nueva mente del Espíritu, la mente de Cristo en nosotros. Desde esta nueva realidad podemos derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, reconociéndonos muertos a la antigua mente y vivos en la nueva vida del Espíritu. Así avanzamos en la transformación. Recuerden, a causa de la naturaleza caída, pues había una mente caída. Pero habiéndose él llevado la naturaleza caída y habiendo destruido el imperio de la muerte en la mente del Espíritu, ya nosotros no estamos atenidos a esa muerte, ni tampoco atenidos a esa naturaleza caída. Amén. Así avanzamos en una transformación, viviendo la vida de Cristo manifestada en nosotros, capacitados para vivir en la nueva dimensión espiritual de la nueva mente del Espíritu. Bien, objetivo de la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de esta enseñanza? Entender que la nueva mente del Espíritu es una mente superior. Usted no está teniendo una mente, cualquier mente. Usted está teniendo la mente de Cristo ahora, ¿ok? Y esto es una mente superior porque es un espíritu superior.
Él es el Dios hecho carne. Amén. Él no es un ángel caído. Él es un Dios verdadero. ¿Ok? Y su hijo no es un ángel. Su hijo es el Dios hecho carne. 100% Dios, 100% hombre. Amén. Aunque todavía podamos experimentar las impresiones de la antigua mente caída en nuestra alma, estas deben de ser transformadas por medio de la palabra de Dios y de la intimidad con el Espíritu Santo. La nueva mente de la nueva creación es la que debe de gobernar en nosotros. Sin embargo, la ignorancia acerca de vivir en el poder de la resurrección, la falta de entendimiento de que hemos recibido una nueva mente como resultado de un nuevo corazón, pueden hacer más lento el proceso de transformación. Por eso, al comprender esta verdad, permitimos que la mente del Espíritu se establezca como el gobierno de nuestra nueva vida, llevando nuestros pensamientos, emociones y decisiones a una total obediencia. ¿A quién? A Cristo. Por eso les animo, hagan la oración, hagan la oración. Necesitamos entender que hay que tumbar fortalezas, que esos argumentos, hay que derribar esos argumentos, hay que llevar capturados esos pensamientos que se quieren levantar en altivez, en contra del conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces en el desarrollo de la clase, vamos a mirar el macro, toda la panorámica del desarrollo de la clase primero. Entonces la primera cosa que vamos a mirar es la mente antes de la caída. La capacidad de la mente del espíritu tanto antes como después de la caída. Oye, el hombre no perdió la mente, no perdió tampoco la capacidad, perdió fue la fuente. Pero como era una fuente ahora de muerte y de vida, perdón, de muerte y de tinieblas, de muerte y de tinieblas, pues sencillamente la capacidad ya no era con la vida de Dios, ya era con el diablo. De ahí que vemos de verdad todas las cosas que han pasado en la humanidad tan tremendas y aún lo vemos actualmente en este mundo caótico en el que ahora mismo nos encontramos. Pero bueno, entonces aquí en el B, cómo la serpiente sembró la semilla de mentira en la mente del corazón, la relación entre aplastar la cabeza de la serpiente y lo que significa la corona de espinas en Jesús. Algo estuve hablando yo en una de las clases, no me acuerdo cuál fue, con respecto a la corona de la cruz y lo que significaba. Fue aquí, ¿verdad? Sí, espero que sí. Ok, si no, pues lo van a oír por primera vez. Bien, en el capítulo 2, Jesucristo, perdón, en el capítulo 2, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tomamos dominio propio, Señor, sobre los pensamientos en el nombre de Jesús. En el punto 2, Jesucristo nos da la victoria total antes de la cruz, muriendo, bajando y resucitando sobre el estado de la mente caída. Entonces vemos que realmente hay un triunfo total y completo, que ya nosotros no nos tenemos que vivir ni sometidos ni supeditados a ese tipo de mente caída perversa que tuvimos. ¿Ok? Luego entonces vemos los subpuntos de este punto 2. Jesús toma la desfiguración que produjo la mente caída en el hombre. La manera de pensar del hombre lo desconfiguró. La manera de pensar del hombre nos hace vernos aún como una bestia. Recuerden la palabra animal. ¿Cuántos todavía piensan en que ya están desnudos de esa piel animal? Yo todavía lo pienso. Amén. Yo digo, wow, Señor, ya no es la piel animal, ya es una piel divina, llena de luz y de resplandor en nosotros. Amén. Luego descendiendo al corazón de la tierra para destruir la raíz del imperio de la muerte donde había sido entronizada. Es muy importante entenderlo. La resurrección de Cristo nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón con una nueva mente. Luego en el tercer punto, la mente natural que teníamos la mente natural que teníamos todos era la mente caída. La mente, ¿de qué está compuesta? Diferencia entre una mente carnal y una mente del Espíritu. ¿Cómo pasamos de una mente carnal a la mente de Cristo? Jesucristo, la sabiduría de Dios. ¿Cómo la iglesia aplica esta sabiduría incorruptible sobre la carne, el sistema, el mundo y las jerarquías en las regiones celestes? Entonces, eso es lo que se va a desarrollar en la temática para que ya entiendan, ¿ok? Y iniciamos con el primer punto, la mente antes de la caída. Diga la mente antes de la caída. Si ustedes miran allí, hay un diagrama muy interesante y quiero que lo vean. Aquí vemos el corazón del hombre, la parte del espíritu, el centro, el núcleo del espíritu del hombre, y aquí está ligado a la parte del cerebro. Está ligado a la parte de los 5 sentidos. Ahí no lo podemos ver mucho, pero de todas maneras cada parte del corazón está ligada a esa parte del cerebro. O sea que si usted tiene ahora una fuente de vida dentro de usted,
usted en el fluir de esa fuente de vida, usted está recibiendo esa fuente de esos pensamientos correctos que usted debe de estar pensando. ¿Me está siguiendo? De aquí viene acá. ¿Por qué? Porque la fuente es de Dios ahora. La fuente es de luz y de vida. Ya no es la fuente de tinieblas. Antes sin tener esta naturaleza divina de Dios en nosotros, pues sabemos bien claramente qué era lo que sucedía. Bien, entonces la mente antes de la caída, el hombre fue creado para vivir en la perfecta comunión con Dios. Su mente no estaba separada de la fuente de vida, al revés. Vemos ahí luz, vemos ahí resplandor de gloria, ¿ok? Todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre deseaba y hacía, fluía desde esta comunión con el Creador. O sea, todo venía ¿de dónde? Del Espíritu. Todo venía del núcleo del Espíritu. El núcleo del Espíritu, que es el corazón, estaba totalmente conectado, ¿qué? Al corazón de Dios arriba. Por eso todo lo que fluía de él, wow, era tremendo. Todos los buenos pensamientos, él nunca tuvo pensamientos malos, nunca, jamás. Él tenía una perfecta mente en él. Y lo que fluía en esa perfecta mente de él era todo lo de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, los pensamientos de Dios, el conocimiento de Dios, todas esas cosas. Tenemos que entender que si eso fue en el principio, ahora en Cristo Jesús, que somos restaurados en Cristo, igualmente vuelve a nosotros, como en el principio. Amén, amén. Esa mente caída no tiene autoridad sobre nosotros. Bien, la fuente de sus pensamientos era la luz de Dios y esa luz producía sabiduría, entendimiento y gobierno conforme al propósito del reino. La Escritura nos muestra que Dios es la fuente de esa vida y de esa luz. Vamos a Salmos 36:9 rápidamente. Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, en ese corazón no había tinieblas, no había entenebrecimiento, no había nada de cosas malas. ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que fluía desde arriba del trono al corazón de él aquí en la tierra. ¿Cuántos están gozosos por eso? ¿Cuántos están entendiendo que eso es lo que sucede ahora en nosotros? Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando vemos a Jesús, encontramos la manifestación perfecta de esta mente alineada con el Padre. Jesús vivía, pensaba y actuaba desde esta misma fuente del corazón. Oigan bien, Jesús estaba conectado totalmente al corazón del Padre, ¿ok? Él era Dios hecho carne. Por lo tanto, todo lo que fluía de Jesús, ¿ok? Todo, absolutamente todo, era controlado ¿por quién? Por la fuente de vida. Él era uno con el Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es su Espíritu y el Padre, en él está la vida. ¿Y en él qué? Fluía todo lo del Padre. Si ahora somos uno con el Padre en Cristo Jesús, ¿cuántos de nosotros tenemos ese fluir de luz y de verdad? Amén, en nuestros corazones. Miremos un momentico a un versículo, Juan 5:19, que nos muestra esa conexión divina del trono del corazón del Padre con el trono del corazón de Jesús en la tierra. Vaya, bonita esa frase, me gustó. Ok. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo ve ¿qué? Hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿estaba conectado o no estaba conectado? Entonces Jesucristo sencillamente, Él dejaba ¿qué? Fluir. Y Él dejaba que el Padre hiciera todo lo que Él quería hacer. Él manifestaba las obras. Así de sencillo. Y eso es tremendo cuando uno entiende esto antes de la caída del hombre. Bien, Juan 6:38 no lo vamos a leer y Juan 14:10 tampoco lo vamos a leer. Entonces, en Jesús vemos el restaurado, el modelo original. Entonces, esto fue antes de la caída, oigan bien, y antes de la caída estoy mostrándoles el modelo de lo que fue Jesús, del original del hombre antes de la caída. Bien, vamos entonces a continuar rápidamente en el A, la capacidad de la mente del espíritu tanto antes como después de la caída. Para entender, vamos a leer todos juntos, para entender el poder de la mente del espíritu tanto antes como después de la caída. Para entender el poder de la mente, del corazón y el espíritu debemos recordar 3 imágenes que las escrituras nos permiten comprender. La mente como un vientre donde se deposita una simiente que tiene la capacidad de concebir y dar a luz. La mente como una tierra donde se siembra una semilla que puede producir fruto bueno o malo.
Y la mente como el lugar donde se deposita un pensamiento, una semilla que tiene la capacidad de concebir, gestar y finalmente manifestarse. Bien, entonces aquí está el hombre antes de la caída tenía la capacidad ¿para qué? Para si la semilla era sembrada en el vientre, sencillamente iba ¿qué? A concebir aquello de lo que había pensado, ¿verdad? Entonces cuando la mujer se come la mentira, mira el árbol, lo mira diferente y ¿qué hace? Concebir el pecado y luego el pecado concibió ¿qué? La muerte. Bien, ¿cambió algo? Todo. La fuente ya no era de luz y vida, pero después de la caída igualmente tenía la misma capacidad, pero una fuente diferente. Diga, una fuente diferente. Ya la fuente no era de luz y vida. ¿Me siguieron acá? Hermanos amados, ustedes no están conectados a la fuente de muerte y tinieblas. Ustedes están conectados con la fuente de luz y vida. Por eso usted puede pensar ahora diferente a como usted pensaba antes. Y por eso es que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Amén. Bien, entonces es importante esto en cuanto a la capacidad de la mente, del espíritu, tanto antes como después de la caída, porque aún esta capacidad nos da la capacidad también ahora a nosotros para recibir a Cristo Jesús. Concebir la misma vida de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Entonces la capacidad no se perdió. Lo que se perdió fue la fuente. El vientre del hombre o el corazón del hombre vino a estar muerto, sin vida. No podían tener la semilla de Dios porque estaba muerto. No podía ser sembrada tampoco en el vientre del corazón de la tierra. No podía ser sembrado la semilla. Entonces entendamos esa cosa. Por favor, traten de controlar a los niños. Gracias. Bien. Entonces, bien. Voy a darles solamente los versículos, ¿ok? Los versículos, el del pensamiento que puede ser concebido en el corazón, Santiago 1, 14 al 15, Mateo 13, 23, el de la tierra con la semilla. Igualmente vemos la imagen de María cuando recibe las palabras del ángel en Lucas 1, 38, en donde dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y así fue lo que sucedió. La palabra, recuerden que es la semilla. Bien, entonces, estas tres imágenes, vientre, tierra y semilla, nos ayudan a comprender la capacidad espiritual que nosotros tenemos dentro de la dimensión de nuestro corazón, en nuestro espíritu. De verdad que lo que tenemos es poderoso dentro de nosotros. Es tremendamente poderoso. Bien, entonces, vamos al B. Como la serpiente sembró una semilla de mentira en la mente del corazón. ¿Cómo la serpiente sembró una semilla de mentira en la mente del corazón? Oyó las palabras, ¿correcto? ¿Y qué sucedió con las palabras? Llegaron a su corazón. ¿Y qué pasó? Allí las concibió. Recuerde, hay un poder. Hay un poder con las palabras, hay un poder con las palabras, hay un poder con el pensamiento cuando se deja, cuando baja y es concebido en el corazón de todos nosotros. Amén. Entonces, vemos claramente lo que sucedió. Ya les he enseñado esto acerca del corazón, no lo voy a volver a repetir mucho, ya que en verdad pues necesito avanzar. Y aquí solo tengo 1 hora y media. Ok, gracias Señor por esa 1 hora y media. He aprendido cosas con ustedes, he aprendido cosas. Primero a enseñarles toda la panorámica del tema para luego ir en cada punto para que ustedes entiendan. Gloria a Dios, eso me lo enseñó el Señor. Bien, entonces, aquí vemos la maldad del corazón de Lucifer, Isaías 14:13. Lo que dijo él en su corazón fue lo que concibió en su corazón y dio a luz el pecado igualmente. ¿Ok? Génesis 3:1 igualmente, la serpiente era astuta, la engañó, le introdujo una semilla de duda en la mente del corazón y esa semilla produjo una distorsión en su manera de pensar o en su forma de pensar. ¿Ok? Ella recibe las palabras de la mentira y las concibe. Cuando ella concibe las palabras de mentira es cuando ella mira el árbol, lo mira diferente, lo come y eso dio a luz la muerte. ¿Me siguieron acá? Amén. Pero gloria a Dios, tenemos a uno que destruyó todito. Bien, la mente caída, ok. Entonces vemos, oyó las palabras, las concibió en su corazón y ¿qué sucedió?
un corazón totalmente caído, un corazón que ya no era la fuente de Dios. Bien, la mente caída, leamos. La mente caída es parte de ¿qué? De la naturaleza caída o la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Vamos a ver aspectos de esa mente. La mente llena de oscuridad o entenebrecida, una mente corrompida, una mente mana y una mente cauterizada. Solamente voy a ir un poquito rápido con respecto a esto. Les voy a dar los versículos para que los lean. Después, aunque voy a hacer mención de algunas cosas y vamos a entender lo que nos está enseñando esta parte. Esto fue con la mente ¿qué? Diga, con la mente caída. ¿Ok? Esto ya es la mente caída. Esa era la mente que teníamos nosotros. Diga, yo tenía esa mente. Diga, yo tenía esa mente. Pero ahora yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Y tengo una nueva fuente. Y esa fuente es luz y vida. La mente caída no. La mente caída tenía la fuente de ¿qué? De las tinieblas, del entenebrecimiento, de la oscuridad, de todo como lo quiera poner, en donde todos los sinónimos que pueda ponerle ahí, y la muerte. Amén. O sea, no había vida de Dios. Así en pocas palabras. Efesios 4:17. Efesios 4:17 al 19 dice claramente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. ¿Qué significa esa palabra entenebrecido? El entendimiento entenebrecido describe un estado moral en el que las personas pueden llegar a perder toda sensibilidad espiritual, o sea, se endurece totalmente el corazón. Eso no sucede aquí. ¿Por qué no sucede acá? No puede suceder en los hijos de Dios, no puede suceder en los que hemos creído que tenemos una nueva creación, no puede suceder en los que tenemos la luz, una fuente diferente, no puede suceder. Para eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me siguen? Por eso no se deje engañar por pensamientos que vengan a su corazón. ¿Bien? Ahora, otra cosa, el entendimiento de una mente vana. 4:17, Efesios 4:17, ahí mismo en ese versículo dice que andan en la vanidad de su mente. Una mente vana, ¿qué significa una mente vana? Es una mente que piensa separada del propósito eterno de Dios. O sea, no tiene propósito. ¿Cuántos tenemos un propósito en el plan eterno de Dios? Entonces usted no tiene una mente vana, usted sabe para dónde va. Usted sabe para dónde va. Usted sabe para qué usted recibió a Cristo en su corazón. Usted sabe para qué Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Usted sabe para qué y por qué. Amén. Bien, otra cosa es la mente corrompida. Tito 1:15. Para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. O sea, tienen una mente totalmente corrompida. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Pero por qué? Sencillamente porque tienen una fuente de ¿qué? Corrupta. Sencillamente ellos no han creído que la simiente corrupta fue ya cayó y murió en la tierra, ¿okay? Fue sepultada y que ahora ellos tienen una simiente incorruptible, como nos dice Pedro. Bien, entonces la caída produjo una mente separada de la fuente de la vida de Dios. Por eso la mente humana quedó vulnerable a la oscuridad, la confusión, la corrupción, a una mente vana, a una mente entenebrecida. Pero esta no es la condición final del hombre. En Cristo, diga en Cristo, se abre un nuevo camino. Este tipo de demencia no. Ok, este tipo de manera de pensar, oigan bien, ya fue destruido en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no tenemos por qué endurecer nuestros corazones, porque ya tenemos una fuente diferente, ya no tenemos que tener una mente vana, porque ya sabemos que sí hay un propósito de un plan eterno de Dios para nuestras vidas. No es que cualquier bus me sirve, no. Hay un bus y ese solo bus es Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Punto. ¿Ok? Y en Él tenemos el supremo llamado que tenemos. ¿Ok? Génesis, perdón. Bien. Y bien, entonces vamos al C rápidamente. C, vamos a mirar rápidamente la relación entre aplastar la cabeza de la serpiente y la corona de espinas en Jesús. Desde el momento de la caída, Dios anunció una promesa profética que señalaba el futuro de la redención del hombre. Entonces, aquí es importante que entendamos por qué la cruz del Calvario. Mucha gente no entiende estas cosas. Yo me quedo asombrada en verdad. Normalmente vemos la corona de espinas, ay sí, pobrecito, le pusieron la corona de espinas, perdón. Oye, la corona de espinas está significando en el lenguaje espiritual, la cabeza está representando el centro del gobierno y el lugar donde se origina el pensamiento, la intención y la dirección. Y si esa cabeza tenía una mente caída,
¿Qué creen ustedes que produjo la mente caída? Todo lo que en la corona de espinas él se pudo producir en él. Dolor, ¿ah? Angustia, ¿qué otra cosa? Todo lo que pudo experimentar él en ese momento cuando fue puesta esa corona. Lo mismo que usted experimenta cuando está deprimido, cuando está ansioso, cuando está afanado, todo. Usted ya no tiene por qué estar ni vivir en ese tipo de mente. ¿Por qué? Porque sencillamente ya Cristo, habiendo permitido que le pusieran esta corona de espinas, está diciéndolo, oye, se terminó el reinado de espinos y cardos que llevábamos nosotros. Amén. Bien, entonces, esa relación está igualmente con Génesis 3:15, ya sabemos Génesis 3:15, de donde comienza todo el hilo profético de nuestra vida en Cristo, ¿ok? Él le dijo, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza está ¿qué? Pues la mente, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Me están siguiendo acá? Entonces es importante entender que la cabeza representa el centro del gobierno, el lugar donde se origina el pensamiento y la intención y la dirección. La serpiente había logrado introducir una semilla de mentira en la mente del corazón del espíritu de Eva. Lo concibió, lo gestó, dio a luz al pecado y el pecado dio a luz a la muerte. ¿Ok? De ahí que vino a tener una mente caída. Ya no tenemos una mente caída. No, ya no tenemos una mente caída. Ahora tienes la mente de Cristo. Bien. Mateo 27:29. ¿Ok? Allí vemos que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Las espinas no aparecen en la creación original. En el jardín no habían espinas. Fue cuando es sacado que hay espinos y cardos. ¿Ok? Bien. Y surgen como consecuencia directa de la caída. Génesis 3:17 al 18. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. O sea, dolor de cabezas. Dolores de cabeza era lo que iba a producir. Bien, vamos entonces. Las espinas representan el resultado del pecado, el dolor, la confusión y la maldición que entraron al mundo cuando la mente del hombre se separó de la vida de Dios. Bien, vamos un momentico. Esa corona colocada sobre su cabeza representa a Cristo cargando sobre su mente todo el resultado de la mente caída del hombre. Pregunta, ¿en la mente caída usted pensaba bien? ¿Cuántas veces en la mente caída se angustió? Vivía deprimido, vivía frustrado, vivía cansado, vivía sin fuerzas, vivía desanimado, vivía sin propósito, vivía con una mente vana, ¿cierto? Todo eso lo experimentamos una y otra vez antes de aceptar a Cristo. La pregunta es ahora, hermanos, teniendo una nueva fuente, ¿por qué usted continúa pensando lo mismo? ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que, oigan, tenemos que entender lo que es la mente de Cristo y el poder de la transformación de la mente de Cristo que quiere transformar nuestra manera de pensar. Ya usted no está en la maldición de la corona de espinas. Amén. Y continuamos leyendo. Jesús estaba llevando sobre sí el dolor, la confusión, la oscuridad, la distorsión de la mentira de la serpiente había producido en la humanidad. Recordemos que la mente fue coronada de muerte por el pecado, pero en la cruz ocurrió la victoria. La mejor victoria, la única victoria, y fue en Jesucristo. Bien. Solamente como referencia pongan a Colosenses 2:15 y luego Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Así, donde antes gobernaba la mentira de la serpiente, ahora puede gobernar la mente de Cristo. Donde gobernaba la mentira, puede gobernar la verdad. Donde gobernaba la muerte, puede gobernar la vida. Donde gobernaba la maldición, puede gobernar la bendición. Donde gobernaba la confusión y el caos, puede ahora gobernar el orden divino de Dios en su nueva mente. ¿Cuántos están contentos por eso? Entonces hay que vivirlo. Bien, el segundo punto rápidamente. Jesucristo nos da la victoria total antes de la cruz, muriendo, bajando y resucitando sobre el estado
de la mente caída. Muy importante entender este punto, ¿ok? Muy importante entender este punto. Entonces leamos rapidito allí lo que dice, ¿ok? Después de la caída, la mente del hombre quedó separada de la fuente de vida de Dios. El entendimiento fue entenebrecido y el pensamiento humano quedó sujeto a una naturaleza dominada por el pecado y ¿qué? Y la muerte. ¿Cuál era la fuente? Una fuente de ¿qué? De muerte y de tinieblas, de pecado. Sí, de fuente de ¿qué? De naturaleza de pecado, una fuente de tinieblas, una fuente ensombrecida, oscurecida, etcétera, etcétera. Eso era la fuente que había dentro de nosotros. A causa de eso, pues sencillamente manifestábamos todos los pensamientos y todo el sufrimiento y todo lo que nos pasó y todas las traumas y vainas que sucedieron en su vida, igualmente a causa de esa mente caída. Pero gloria a Dios, tenemos al que la destruyó. Bien, entonces, las palabras de la serpiente, vamos a leer eso. Perdón. Ok. One second. Ok. Ay, no me digas. Bueno. Ok, en el punto A, vamos a ir un momentico al punto A. Jesús toma la desfiguración que produjo la mente caída en el hombre. Oigan bien, importante entender la desfiguración. Mucha gente dice, pero ¿por qué lo desfiguraron? ¿Pero por qué le pusieron esa corona? ¿Por qué lo agarraron a golpes? ¿Por qué lo agarraron y lo dejaron masacrado totalmente? Porque era totalmente una llaga podrida, era él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque el pecado nos desfiguró a nosotros. En la dimensión espiritual nosotros estábamos desconfigurados. ¿Me siguieron acá? Estábamos desconfigurados. La imagen de Dios no se podía reflejar. ¿Por qué? Porque sencillamente había una mente caída. Lo único que tenía la mente caída era una fuente de pecado, de muerte, de tinieblas. ¿Me siguieron acá? Entonces él tenía que ser ¿qué? Desfigurado. Desfigurado. Durante todo el tiempo que tuvo la corona de espinas, a él lo golpearon, a él lo latigaron, a él lo escupieron, a él le quitaron la ropa, le quitaron absolutamente todo, no quedó nada de él completo ni sano, ¿ok? Entonces Jesús toma la desfiguración que produjo la mente caída en el hombre. Vamos entonces ahora rápidamente, las palabras de la serpiente, vamos a decirlo, las palabras de la serpiente ¿qué? Fueron ¿qué? Semillas de mentira que Eva recibió en la mente de su corazón, que hasta ese momento era una tierra virgen. Al recibirlas las concibió en su interior y esa semilla comenzó a producir una transformación como negativa en su mente. Aquella mentira desfiguró, diga, desfiguró. El pensamiento humano lo alteró, lo deformó y lo llenó de un estado de muerte y tinieblas. Desde ese momento el hombre comenzó a proyectar una imagen degenerada de sí mismo, muy diferente a la imagen divina con la que fue creado. Entonces, ¿qué sucedió con el pecado? El pecado desconfiguró. ¿A causa de qué? De la mente caída y de la fuente de muerte que había dentro de ellos. Totalmente desconfigurado. No sé si hay alguien aquí que ve visiones o que ve cosas cuando están haciendo liberaciones. No sé si hay alguno que haya visto como bestias en la persona a la cual está liberando. Y esto es todo a causa de qué? De la mente caída que desconfiguró la dimensión espiritual del espíritu del hombre en el hombre. ¿Ok? Entonces, si usted no sabía por qué realmente Jesucristo fue desconfigurado o desfigurado, todo su ser, y parecía un monstruo, porque eso fue lo que él se vio, como un monstruo se vio. Ustedes pueden imaginar todos los golpes que recibió en la cabeza. ¿Cuántos han recibido golpes en la frente, que se hayan caído o algo así? ¿Qué sucede? Inmediatamente le sale un chibolo, un chichón, gracias, ¿ok? Un chichón, le sale un chichón, ¿ok? ¿Cierto? Ahora se puede imaginar cuántos golpes recibió él con esa corona, cuántos chichones tenía. ¿Usted cree que se veía bonito? No. La mente caída nos desconfiguró.
Y Él se llevó esa desconfiguración cuando fue golpeado. Entonces, si usted nunca había entendido esto, hoy es tiempo de que lo entienda, para que entienda que realmente usted no está desconfigurado más, que ya usted no está desfigurado por el pecado, que ya usted no tiene la mente caída que lo destruía, que ya usted no tiene la mente caída que lo desconfiguraba. Oigan bien, usted tiene la mente de Cristo que lo configura ahora, oye, a la imagen divina de Dios, en todo el resplandor de su gloria, y que la fuente es una fuente de luz y de vida dentro de usted. Amén. Bien, entonces nuestro pecado desfiguró o desconfiguró todo su ser. Busqué el diccionario, en el diccionario la palabra desfigurar, miren lo que significa: desemejar, alterar, deformar, descomponer la figura original. ¿Fue descompuesta la imagen de Dios a causa de qué? De la mente caída. ¿Por qué? Porque la fuente ya no era la misma fuente, sino era fuente de muerte. Amén. Y veo miren, este hombre, bueno, quizá no lo ven ahí, pero cuando se los mande las diapositivas, pero les voy a decir algo. Aquí es donde le digo yo a Mel Gibson: Mel Gibson, su película fue muy linda, muy, muy tremenda, pero usted se quedó corto. Porque no hubo ninguna parte en Jesús en donde no le hubieran arrancado la piel. ¿Se acuerdan del desollar? ¿Se acuerdan que yo les enseñé ya esa clase? Totalmente desollado. ¿Por qué? Porque todo el pecado nos desconfiguró, nos desfiguró, nos hizo un monstruo. Y alguien tenía que llevarse eso. Y fue Cristo. ¿Para liberarnos de qué? De esa desfiguración que había de nosotros a causa de la mente caída que fue dada por el pecado. Amén. Bien, entonces Pablo describe esta condición cuando habla del carácter del hombre en los últimos tiempos, mostrando hasta qué punto puede regenerarse la naturaleza humana cuando la mente permanece gobernada por la oscuridad del pecado. Entonces, ¿se acuerdan de Romanos capítulo 1? Creo que lo leímos la semana pasada, si no estoy mal. Entonces, quiero que entienda que miren, vamos un momentico a Romanos, es que quiero que entiendan esa desconfiguración, quiero que entiendan que realmente cómo fue alterada, cómo fue dañada y deformada la parte de la imagen de Dios a causa de la mente caída por el pecado del hombre. Entonces en Romanos, en el capítulo 1, dice y como ellos, capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que causa la mente ¿qué? Caída. Este es el carácter de la mente caída. Este es el carácter de la mente caída. Este es el carácter que vamos a ver en estos últimos tiempos en los hombres. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Cosas terribles estamos viendo. Y se verán peores. Porque si no se ha dado cuenta, aún las cosas del internet, aún la cuestión de online, las cosas de ahora de un pocotón de cosas, Dios mío, no importa. Bien, continuemos. Bien, ¿entendieron eso de desfigurar? La razón por la cual él fue desfigurado. Vamos entonces a leer esto. En el camino hacia la cruz vemos algo profundamente profético. Véanlo ahí. Todo el cuerpo de Jesús fue ¿qué? Desfigurado y afeado. ¿Por qué? Por el sufrimiento. No solo su cuerpo ferido, la corona de espinas dañó su rostro, alteró completamente su semblante. Esto nos enseña que la fealdad del pecado producida por la mente entenebrecida del hombre fue puesta sobre él. Él estaba tomando la fealdad de su mente caída. La desconfiguración que se produjo a causa del pecado en usted, él la estaba tomando, él la tomó. Por eso se dejó hacer todo lo que le hicieron. ¿Ok? Esto nos enseña que la fealdad del pecado producida por la mente entenebrecida del hombre fue puesta ¿sobre quién? Sobre Jesús. Todo lo que el pecado había deformado en la humanidad fue cargado sobre el cuerpo de Cristo. Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los que
heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Isaías 53, 4, 6. Isaías 1, 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esto era lo que era el cuerpo de Jesús. ¿Y qué significó la desfiguración de su cuerpo? La desfiguración que causó la mente caída a causa del pecado en su vida. Así era usted de feo. Así era usted de feo. Así estaba usted de desconfigurado. Así estaba usted de dañado y de podrido. ¿Ok? Pero gloria a Dios, tenemos a uno que aún viéndonos tan feos y tan sucios y tan desfigurados, oigan bien, murió por nosotros. Aún estando en nuestros delitos y pecados, el que nos dio vida. Bien, entonces, una cosa importante, el descendiendo al corazón de la tierra para destruir la raíz del imperio de la muerte donde había sido entronizada. Las escrituras nos revelan que la obra de Cristo no terminó en la cruz, ni en la sepultura. Después de su muerte, Jesús descendió a lo profundo para confrontar y destruir ¿qué? El imperio de la muerte desde su misma raíz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Recuerden, la semilla cayó al núcleo del corazón de la mujer. Allí lo concibió, allí dio a luz. ¿Qué dio a luz? La muerte. ¿Correcto? Por lo tanto, en la dimensión espiritual, yo quiero que ustedes se vean esto a medida que yo vaya hablando. En la dimensión espiritual se produjo un imperio. Ese imperio fue la muerte. Ese imperio no es un espíritu de muerte. Ese imperio de muerte es la condición en que se encontró el corazón cuando fue quitada la fuente de vida. ¿Me están llegando a entender acá? Es un imperio, es una fuerza, es una condición que había en el corazón, en donde no estaba la vida de Dios, sino que estaba ¿qué? El poder de las tinieblas, el poder de la muerte, gobernando ¿qué? La mente del hombre. Por eso no podíamos producir nada bueno en nosotros. Pero vemos igualmente que Jesucristo bajó y ¿qué? Lo destruyó. ¿Quedó algo del imperio de la muerte? ¿Quedó algo del poder de la muerte en usted, en su corazón? No, a usted se le dio un nuevo corazón. Por lo tanto, igualmente también se le dio un nuevo espíritu. Entonces, la pregunta que quiero hacerles y que los quiero desafiar con esta pregunta, ¿quedó algo de su mente caída en usted? No. ¿Quedó algo del imperio de la muerte tomando lugar en usted? No. Pero hay que transformar en la renovación de su entendimiento su mente. ¿Sí me entienden acá? Por eso es importante las oraciones. Por eso es importante que usted medite en la palabra. Por eso es importante esa comunión íntima que tenemos con el Espíritu Santo día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo. Amén. Bien, entonces, aquí vemos Hebreos, ok, ahí está. Ah, no, ya, sí, ok. Ah, no, ahí no fue, ok. Bien. Entonces, vamos ahora. Rápido, rápido. El poder de la muerte se encontraba entronizado en el centro del núcleo del espíritu. Esto es, de su espíritu y de mi espíritu. Efesios 4, 8, 9, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de ¿qué? En el núcleo del espíritu, en la dimensión espiritual de la tierra. No solamente naturalmente, sino también espiritualmente. 3 días y 3 noches. La experiencia de Jonás ilustra esta realidad espiritual cuando describe lo profundo de este lugar. Jonás 2, 2, 6, desde el Seol clamé. ¿Dónde estaba? En el Seol. Por eso es que él hace la analogía. Jesús mismo habla de la analogía, hacer la analogía de lo que sucedió con Jonás. ¿Me echaste qué? A lo profundo. ¿Era profundo? Sí, las aguas me rodearon hasta dónde, hasta el alma. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Fue resucitado o no fue resucitado? Destruyó, oiga, destruyó la vida de Cristo Jesús, destruyó la muerte. Sí, por lo tanto ya usted no tiene el imperio de la muerte gobernando su mente. Porque usted tiene una nueva fuente. Mastíquenlo, mastíquenlo, mastíquenlo. Yo quiero que lo mastiquen. Yo quiero que mastiquen esta revelación. Yo quiero que usted medite en entender estas cosas.
porque yo quiero que usted vea que usted tiene ahora una nueva fuente de vida dentro de usted. Que el que ahora tiene el imperio de vida dentro de usted es Cristo Jesús. La mente de Cristo gobierna ahora su mente. Y usted no está para vivir en las derrotas que vivió anteriormente por ignorante, como me pasaba a mí, por ignorante, por pendeja, por estar comiendo mezclas y con comida contaminada que me dañó mi crecimiento espiritual. Bien. Ok. Entonces, Salmo 88:6 también habla acerca de que me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas y en lugares profundos. ¿Ok? Eso también habla acerca de que Jesucristo sí bajó a un lugar y ese lugar se llama Seol. Y sí bajó a la región de muerte. Y sí, ya también les enseñé que Él tomó las llaves ¿de qué? De la muerte y ¿de qué más? Y del Hades. Que no solamente fue el estado de la muerte que había en la condición del corazón del hombre, sino que también destruyó el Hades. Amén. Bien, entonces la resurrección de Cristo Jesús nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón con una nueva mente. Leamos. Cuando Jesucristo descendió al reino de la muerte, la vida eterna entró en el territorio donde la muerte había gobernado desde la caída. ¿No les parece a usted maravilloso? Cristo baja, jaja. Cristo baja, la vida de Dios incorruptible, la vida de Dios eterna, baja, wow, baja y entra en el corazón de la muerte y ¡juácate! La destruye. 3 días destruyendo lo que la muerte hizo en su mente. 3 días. No sé qué hizo, pero bueno, yo creo que hizo algo. Tanto así que dice que destruyó el imperio de la muerte. Y la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. En el WhatsApp les voy a mandar 3 versículos que el Señor me ministró fuertemente. Estoy orando en ellos. Estoy conectándome a esos versículos. Se los voy a mandar. Que fueron este de Hebreos 2:14, el de Oseas. Ya, tranquilas que yo se los mando. ¿Ok? Yo se los mando para que ustedes lo miren lo poderoso que es esto de la muerte con la vida. ¿Ok? No lo pudo retener. Y mire lo que dice ahí en ese versículo. Pero la muerte no pudo retener a Cristo porque en Él estaba la vida misma ¿de quién? De Dios. Dios hecho carne. El único que hubiera podido. Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. Oye, la muerte fue dada por el pecado a causa del engaño que produjo la semilla de la serpiente en el corazón de Eva. Pero es que Satanás no es Dios, es un ángel, es un ser creado. Por lo tanto, no podía tener los mismos efectos. ¿Sí me siguen acá? Por eso es que la vida del Dios único y verdadero en Cristo Jesús pudo destruir esa muerte. Entonces, si usted tiene algún momento de que, ay, esta muerte, este pecado, Señor amado, que está todavía allí, ay, hoy le digo, Él destruyó la muerte a causa de que se llevó el pecado. Así que usted puede destruir también el pecado en usted. Amén. Bien, la muerte intentó retener a Cristo como un vientre retiene un hijo, pero la muerte no pudo contener la vida que estaba en él. Entonces el vientre espiritual donde estaba la muerte tuvo que dar a luz la resurrección. Así como el pecado dio a luz ¿qué? La muerte. Así la vida de Cristo, oye, dio el poder de la resurrección de vida a nosotros los que hemos creído. Amén. Bien. Entonces, en otras palabras, la muerte nunca pudo enterrar la vida de Dios en Cristo. La muerte nunca pudo enterrar la vida de Dios en Cristo. La vida hizo que la muerte colapsara, que el reino de la muerte, el imperio de la muerte colapsara a la luz de la resurrección. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Hebreos 2:14 se los voy a mandar para no decírselos. Ok, sí vamos a leerlo, rápido, vamos a leerlo. Ok, pongan atención a este. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Imperio, oigan bien a esta palabra, es poderosa. Es poderosa. Imperio, poder dominante, fuerza gobernante, dominio que controla.
¿Qué hacía? ¿En dónde estaba este control? ¿En dónde estaba este poder dominante? ¿En dónde estaba esta fuerza gobernante? ¿En dónde estaba este dominio que controlaba? En el núcleo del corazón del espíritu humano, suyo y el mío. Por eso es que teníamos esa mente tan perversa. Hoy estaba hablando con alguien y le digo yo, es que verdad, poco conoces la mente tan perversa del hombre. ¿Cómo puede uno llegar a pensar que un hijo se enamore de su madre y su madre se enamore de su hijo y tengan una relación como esposos? Esa es la perversidad. ¿Cómo podemos llegar a pensar que un hombre adulto pueda llegar a violar a una niña de 6 meses? Aberrante. Usted quizás no piense en eso ni nunca lo haya hecho, pero ¿cuántas cosas aberrantes no ha tenido usted en usted? ¿Y por qué tenemos esto aberrante todavía en nosotros, cuando ya la fuente es de luz y de vida? Porque sencillamente no hemos sido transformados en el poder de la verdad. Porque en el poder de la verdad, oigan, en el poder de la verdad no hay mentira. En el poder de la verdad, oigan, no hay pecado. Porque Cristo es la verdad y Él es sin pecado. Entonces, que la verdad les haga libres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces volviendo otra vez a esa palabra, imperio, ¿ok? Dominio que controla. El diablo produjo la muerte. Tenía dominio sobre ella porque el pecado le dio ese derecho sobre la humanidad. La muerte era el sistema de control. Oiga, la muerte era el sistema de control. A veces pensamos en un espíritu de muerte. No hay ningún espíritu de muerte acá. Era el sistema, la muerte era el sistema de control sobre el hombre caído. Pero aquí viene la explosión de esta revelación. El versículo dice que Jesús destruyó ese poder. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Cuántos estamos resucitados? Entonces, si usted está resucitado, usted tiene que tener e entender profundamente que la muerte no tiene autoridad sobre usted. O sea, que el poder dominante, la fuerza gobernante y el dominio que controlaba su corazón, su espíritu, ya no tiene poder porque fue destruido. Y en esto he venido meditando, de verdad. Yo me conecto al versículo. Y comienzo a decirle a mi espíritu y comienzo a declarar la palabra de Dios. Ya esto no está dentro de mí. Este imperio ya no está dentro de mí. Este poder dominante ya no está en mí. Esta fuerza gobernante ya no está sobre mí. Este dominio que controlaba mi vida ya no está porque ya el pecado fue crucificado, muerto y sepultado. Y Él bajó y lo destruyó completo. Y ahora yo tengo la mente de Cristo. Ahora yo tengo un nuevo espíritu. Ahora yo tengo una nueva mente. Un nuevo corazón. Soy una nueva creación en Cristo. Cuando tú comienzas a entender estas cosas, wow, tu vida va a ser de verdad de una victoria completa. 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 No estoy diciendo que soy perfecta. No. Todavía en la carne, todavía. Pero les digo una cosa. Son menos los estados críticos y son más los estados de victoria. Amén. Entonces, es decir, Satanás gobernaba usando la muerte. Jesús entró voluntariamente en la muerte y desde dentro, oiga, desde dentro destruyó el poder que la gobernaba. La palabra destruir es dejar sin efecto, inutilizar, anular completamente el poder. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? ¿Cuántos están entendiendo que ya dejó sin efecto, inútil y anuló completamente el poder de la muerte en su espíritu y en su corazón? Y ahora usted tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. No significa simplemente pelear contra él, sino quitarle su capacidad de operar. Quitarle su capacidad de operar. La vida le quitó la capacidad a la muerte de operar en su espíritu. Así de sencillo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esos versículos se los voy a mandar en la cuestión, ¿ok? Bien, la tercera, rápido, la mente natural que teníamos todos era la mente caída. Después de la caída, la humanidad quedó gobernada por una mente desconectada de la fuente de vida de Dios. Esa mente es lo que las Escrituras llaman la mente natural. Una mente que opera desde el alma, desde los sentidos y la sabiduría humana, que está separada de la vida del espíritu.
El hombre en su estado natural no puede comprender ni discernir las realidades espirituales. Puede ser muy brillante, puede ser muy intelectual, puede tener 5 carreras, 10 másters, puede tener y hablar a 20 idiomas si le da la gana, pero no puede discernir las realidades espirituales. El hombre natural no puede discernir las cosas naturales. La mente del hombre físico u hombre natural, literalmente el animal, el alma viviente, distinto del hombre espiritual, tiende siempre hacia la materia. Por eso es que hay tantos materialistas. Gente que sencillamente vive de lo que ve y de lo que hace. Bien, entonces, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No hay manera que las entienda porque se han de discernir espiritualmente. La palabra natural, aquí en este versículo, significa que es gobernado por el alma, es decir, por el razonamiento. Una mente que funciona únicamente desde los sentidos, la lógica humana y la percepción natural. Esto explica por qué el hombre puede desarrollar una inteligencia, un conocimiento y un razonamiento, pero aún así permanecer incapaz de conocer la verdad espiritual. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay hombres muy inteligentes, llenos de mucho conocimiento, pero ellos no pueden entender las verdades de la Biblia porque tienen que aceptar a Cristo? Así de sencillo, tiene que nacer de nuevo. ¿Ok? No hay para más. Entonces, la realidad espiritual detrás de la mente natural, la realidad espiritual detrás de la mente natural. Aunque el hombre no se perciba como una bestia, aunque el hombre no se perciba, en el hombre natural estoy hablando, aunque el hombre no se perciba como un animal terrenal, animal y diabólico, oigan bien, la mente caída en él produce un sistema de pensamientos que opera siempre separado de Dios. O sea que la fuente no es de vida y de luz, sino es una fuente en tinieblas y de muerte. Y quiero decirles algo antes de continuar en esto para que entiendan algo que es muy importante. El mundo de tinieblas produce una luz, pero no es la luz verdadera. Produce una verdad, pero no es la verdad verdadera. Produce una vida, pero no es la vida verdadera. Por eso todo es una falsedad. Y eso fue desde el principio. Él le pintó y le dijo, no moriréis. Ya ahí le estaba dando un mundo diferente a través de ese árbol. Un mundo falso. Entonces, cuando estamos hablando de luz, de tinieblas, no es que haya una tiniebla, una oscuridad. Sí, la hay. Pero realmente las tinieblas significa ignorancia de la luz. Entonces, sí hay una luz, pero no es la luz verdadera. Sí hay una verdad, pero no es la verdad verdadera. Sí hay una vida, pero no es la vida verdadera. Es dada, ¿por qué? Por una fuente de una mente caída. Y la fuente es una fuente ¿de qué? De muerte y de tinieblas. ¿Me siguieron acá? Bien, Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Así de sencillo. Vamos un momentico a entender la mente y de qué está compuesta. La mente es el centro interno donde el ser humano piensa, percibe, recuerda, entiende y decide. Ahí está todo. Ese es el centro, ese es el disco duro de la computadora. ¿Por qué? Es el centro duro de la computadora. Es en donde todo, absolutamente todo se mueve. Es el núcleo del espíritu. La mente es el núcleo del espíritu. En la escritura la mente está profundamente ligada al corazón. En hebreo la palabra lep significa corazón y se refiere al centro interior donde operan pensamientos, intenciones y decisiones. La mente, como centro del hombre, la mente funciona como el órgano espiritual e intelectual del alma, donde se desarrollan procesos como pensar, imaginar, conocer, entender, recordar, tomar decisiones. Dios conoce completamente lo que sucede en este centro del interior.
Primera Crónicas 28:9 dice, Jehová escudriña ¿qué? Todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Esto significa que la vida espiritual del hombre comienza ¿dónde? En la mente del corazón. ¿Qué haces cuando te levantas y te acuestas? Pensar. ¿Ok? Imaginar, crear, entender, etcétera, etcétera. Todo esto está ¿dónde? En la mente. Si ustedes buscan en Google, si ponen de qué está compuesta la mente, van a ver todas estas cosas que le dije y aún mucho más. Pues fue que yo las traté de resumir. Bien. Entonces, los pensamientos del hombre son la facultad de formar y relacionar ideas en la mente. Entonces, ¿qué hay en la mente? Los pensamientos del hombre. ¿Qué pasa con los pensamientos? Son la facultad de formar y relacionar ideas en la mente del hombre. En hebreo la palabra es pensar, que significa idear, planificar, imaginar y concebir. Oiga, concebir. Entonces, ¿los pensamientos qué? Son concebidos, son planificados, son ideados. Los pensamientos producen imágenes internas que influyen en nuestras decisiones y acciones. Voy a dar una palabra, voy a decir una palabra y ustedes me van a decir después. Perro blanco. ¿Qué pensó? En un perro blanco. ¿Ok? ¿Cierto? Ese es el pensamiento. Ya usted lo vio. Porque ¿qué? El pensamiento produce ¿qué? Imágenes. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Entonces, imagínese usted, si ahora usted teniendo la fuente de luz y vida en usted, usted comienza a ver a Villavicencio totalmente invadida por el fuego del Espíritu Santo. Usted comienza a ver a Villavicencio como una tierra fértil, en donde sí se le puede derramar la semilla del fruto de vida en esa tierra. Comienza entonces a imaginarse que realmente, aunque es imposible para nosotros, para Dios ya lo fue hecho posible, ya en Él podemos verlo hecho una realidad. ¿Por qué no lo imagina de esa manera? ¿Por qué no nos imaginamos a Abelardo de la Espriella ya como presidente y no otro? Sin comentarios. No, estoy hablando en serio. Ustedes no saben el poder que hay en nuestras palabras. No lo han entendido, los cristianos no lo han entendido. Por eso hablan mal hasta de su suegra, no usted. ¿Sí me están entendiendo acá? Y con eso están creando, porque las palabras tienen un poder creativo. ¿Ok? Bien, seguimos. Ok. En la mente operan tres facultades espirituales fundamentales: conocimiento, entendimiento y revelación. Conocimiento es recibir la información o la verdad, o sea, usted recibe el conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que teníamos vida eterna a causa de ¿qué? De conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. Entendimiento es comprender el significado profundo de esa verdad, o sea, comprender lo que le está dando el conocimiento. ¿Me siguen acá? Entendimiento es conocer, es entender la verdad de la que usted ahora es en Cristo Jesús. Revelación es cuando esta verdad se vuelve vida dentro de nosotros. Entonces, ¿cuándo viene eso a ser un rema? Cuando usted lo hace parte de usted. ¿Me siguieron? Y todo eso está ¿en dónde? Diga, en mi mente. En la mente del corazón. Entonces, todo esto que está en la mente es ahora la mente de Cristo dentro de usted, la que fluye ahora para que su mente sea transformada. La pregunta es, ¿está usted dejando transformarse? Me gustó ese ay, ay, ay. Ok. Entonces, la Escritura muestra que estas facultades fueron restauradas por Cristo, tanto el conocimiento como el entendimiento y como la revelación. Oigan bien, ya el conocimiento no es un conocimiento entenebrecido. Por lo tanto, hay luz en el entendimiento para que la revelación venga en cuanto a lo que somos ahora en Cristo Jesús. Amén. Entonces no pueden decir que no tienen esto, que no tienen lo otro. No hay excusas. No hay excusas. Primera de Juan 5:20.
El Hijo de Dios ha venido. Me gusta esto. Me gusta este versículo. El Hijo de Dios, léanlo ahí que está. El Hijo de Dios ha venido y me ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Entonces, las tres palabras, conocimiento, entendimiento y revelación, ¿ok? Y luego dice este versículo, el Hijo de Dios ha venido y me ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos estamos en el verdadero? Gloria a Dios. Bien, vamos a ver si hay versículos acá. ¿No? Ok, bien. Bueno, vamos al 25. Recordar. Esa es otra facultad que hay en la mente. Recordar. Diga recordar. ¿Quién se acuerda del versículo en Juan? Creo que está en el versículo, creo que está en el capítulo 14 o en el 16, que Él nos recordaría todas las cosas. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes saben esto? El Espíritu Santo le dice a los discípulos que les recordaría todas estas cosas en las que ellos habían estado con Jesucristo. Gracias. Ah, ahí está. Oh, ok, perfecto, gracias. Ok, bien, ok, gracias. Ok, bien. Entonces vamos a leerlo para entender esto. Ok, recordar es guardar la verdad en la mente. Diga, guardar la verdad ¿en dónde? En la mente. Esa verdad que te hizo libre. Para traerla nuevamente a tu conciencia. El Espíritu Santo participa activamente en este proceso. Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que la mente renovada coopera con el Espíritu para mantener viva la palabra de Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo desde acá. Él está recordando. Y quiero decirles algo. ¿Y por qué muchas veces no nos acordamos a tiempo de las cosas del poder que hay dentro de nosotros, de la vida de Él dentro de nosotros, de la mente, del Espíritu dentro de nosotros? Porque nos distraemos, porque nos volvemos olvidadizos, porque el que no es hacedor es olvidadizo. ¿Ok? Es como el que mira su rostro en el espejo, dice, wow, qué poderoso, qué hermosa esa figura, qué hermoso ese reflejo, pero luego se va y se olvida. Ese es el que él no hace la palabra de Dios. Pero quiero darles una buena noticia. A usted no le va a pasar. Porque usted está ¿qué? Teniendo ¿qué? Conocimiento, está teniendo entendimiento y está teniendo revelación. Que es preferible mantener nuestros ojos en Él para estar mirando y que el Espíritu Santo nos esté recordando quién realmente somos en Él. Amén. Entonces recordar, una facultad poderosa de la mente, y la tenemos que desarrollar en Él. Amén. Y la podemos desarrollar en Él. Los sentidos y la mente. Los sentidos igualmente están íntimamente conectados con la mente porque son la puerta de entrada al conocimiento. Vienen a través del conocimiento. No estoy hablando de estos 5 sentidos. Estoy hablando de los sentidos espirituales que están en la mente del espíritu. ¿Ok? En los sentidos es donde se inicia el proceso del conocimiento. ¿Cuántos saben que el corazón tiene oídos? ¿Cuántos saben que tiene boca? ¿Cuántos saben que tiene ojos? Entonces estos sentidos no son estos sentidos de aquí, son los sentidos del espíritu. Son los sentidos del espíritu. En los sentidos es donde se inicia el proceso del conocimiento. Los síntomas del pecado son propuestos ¿por qué? Por los sentidos. Cuando hay una mente caída, pues los sentidos están entenebrecidos en el espíritu. Por lo tanto, ¿quién está gobernando? Los sentidos de aquí, de los ojos, de la carne, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que es apelativo a los ojos, a la vanidad, todas estas cosas. Amén. Bien, entonces, una mente controlada por los sentidos piensa en cosas que pecaminosas. La mente de la naturaleza caída tiene una fuente de muerte y piensa en las cosas de la carne. La caída comenzó cuando los sentidos fueron desviados de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué logró la serpiente cuando le dio las palabras a Eva? Lograr desviarla a través de sus sentidos. Ella se voltea, mira el árbol y dice, wow, de verdad que está bueno. Wow, está bueno para comer. Sí, está bueno para comer. Deseable. ¿Okay? Los deseos de los ojos. Bien, y esto fue, todavía la parte humana no estaba activa.
Solo era la parte del espíritu. El cuerpo humano todavía no estaba activo. Ella todavía tenía la gloria de Dios. Pero en el momento en que concibió la mentira de ella fue cuando vio el árbol diferente. ¿Bien? Ok, diferencia entre la mente carnal y la mente del espíritu. La escritura enseña que aún después de creer en Cristo, el creyente puede vivir de dos maneras, según la carne o según ¿qué? El espíritu. Entonces ahí vemos la diferencia entre la mente carnal y la mente del espíritu. La escritura enseña que aún después de creer en Cristo, oiga bien, el creyente puede vivir de dos maneras, según la carne o según el espíritu. Pero quiero hacerles referencias con respecto a algo. Sí, usted puede vivir según la carne, es verdad, pero voy a decirte algo. Llega un momento en que cuando tú entiendes que la fuente de ese nuevo corazón ya no es de tinieblas y de muerte, sino es de luz y de vida, tú vas a comenzar entonces a pensar diferente, porque ya sabes que no tienes una fuente, no tienes una fuente de muerte causada por el pecado, ahora tienes una fuente de vida causada por la vida de Él. Eso va a producir un cambio profundo dentro de ti. Eso va a producir un cambio profundo. Oye, la fuente se cambió a otra fuente. La fuente se cambió a otra fuente. Ya no es la mente caída, es la mente de Cristo. Es una nueva fuente, es un nuevo espíritu, es un nuevo corazón dentro de usted. Y eso hace un cambio profundo en sus vidas. Amén. Profundo. Tiene que haber un cambio profundo en sus corazones con estas verdades. Y la verdad es la que nos hace libre. Bien. Entonces, en Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él nos ha reconciliado. Entonces la diferencia no está en que uno sea salvo y el otro no, oigan bien, sino en qué mente gobierna su manera de pensar y vivir. Si usted es creyente, oye, si eres creyente y tienes la vida del Espíritu y tienes una nueva fuente, ¿qué debería estar gobernando? ¿La mente caída o la mente del Espíritu? Y entonces, ¿por qué no lo deja vivir? ¿Por qué no lo deja gobernar? ¿Por qué no lo deja que controle su vida? ¿Por qué no comienza a tomar en cautividad sus propios pensamientos y decir no más a la mente caída, no más a ese tipo de pensamientos, no más a la depresión, no más a estar acostado mejor dicho, se levantó y se quiere ya acostar de nuevo? Sí. No más para ser negligentes, no más para ser espíritus perezosos espirituales, no más, no más, no más, no más y no más y no más. Ya no tengo la fuente, ya no tengo la fuente de muerte, ya no tengo el pecado en mí, ya nada de estas cosas me pueden gobernar. Ahora que me gobierna es el imperio de vida por el poder de la resurrección. Y sí puedo cambiar, y sí puedo ser transformada, porque ya no tengo la mente caída. Tengo una mente del Espíritu. ¿Ok? Tengo una mente del Espíritu. En 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, los puso en una mente natural, no entendiendo las cosas del Espíritu. Los llamó carnales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mirar la mente carnal proviene del griego sárquicos, que significa gobernado por qué? Por la carne. ¿Cuál carne? Pues la carne de pecado. Pero el corazón fue cambiado a un nuevo corazón. Hay una nueva carne dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa carne que está dentro de nosotros? ¿No es acaso Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Entonces ya nosotros no estamos sometidos al gobierno de la carne de pecado, sino al gobierno de la carne de Cristo resucitado. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío!
Aleluya. Dominado por la naturaleza caída, controlado por deseos, emociones y pensamientos naturales. Un creyente carnal es aquel que ha nacido de nuevo, pero sigue permitiendo que su alma y sus deseos gobiernan su manera de pensar y de actuar. Ya yo compartí con ustedes las moscas, la visión de las moscas. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Se acuerdan de la primera etapa? Que era una fuente de agua de vida que estaba limpiando constantemente el barro de esa mente caída, para transformarlo, para tener totalmente controlado y llevado por la mente del espíritu de vida. ¿Mm? ¿Y qué sucedió con los otros dos? ¿Mm? Estaban en el barro, no se dejaron limpiar, pero eso no sucede acá. Eso no sucede acá. Porque ustedes están conociendo la verdad y la verdad los está haciendo libres de ese barro de su mente. Cada vez que yo veo aquí, cada vez que yo vengo aquí, que yo les enseño la palabra, Dios a través de su palabra está limpiándolos. Cada vez que el pastor se pone a predicar acá, está limpiándolos. Así de sencillo. Cada vez que usted estudia la palabra, usted está siendo lavado por la palabra. Cada vez que usted está teniendo comunión con el Espíritu Santo, dejándolo gobernar a Él para ser usted transformado, usted está siendo limpiado del barro. Déjese bombardear más para quitar todo el barro. Amén. Bien, la palabra carnalidad, rápidamente, vamos a mirar ahí. La palabra carnalidad significa posesión de la naturaleza de la carne o naturaleza de pecado, que está posesionada y posicionada en su dimensión espiritual y almática, controlada por los apetitos o deseos engañosos de la carne, gobernado por la naturaleza humana caída y no por el Espíritu de Dios. Por eso, un cristiano que no ha sido renovado ni transfigurado en su mente caída es un cristiano carnal. Esto es que su mente está posicionada y posesionada de sus pensamientos, ligada a sus sentidos y sentimientos, voluntad y conciencia todavía de la mente caída, aunque tenga una fuente de luz y vida, aunque tenga la vida de Dios, aunque haya resucitado. Oigan bien, si continúan estando allí, ¿qué va a suceder? Volverás al barro y te quedarás en el barro. Pero como ustedes son entendidos en la palabra y conocen al único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor, y ahora tienen la verdad en ustedes, ustedes son libres de cualquier mentira con respecto a su carnalidad. Porque usted no se queda en la carnalidad. Diga, yo no me quedo en la carnalidad. Yo no me quedo en la carnalidad. La carnalidad ya no tiene poder sobre mi vida. Amén. Entonces, la parte de la mente del espíritu. Vamos a mirar a esta parte. La mente del espíritu, la parte de la palabra espiritual proviene del griego neumáticos, neuma, que significa espíritu, gobernada por el Espíritu, dirigido por la vida de Dios, guiado por la revelación espiritual. Un creyente espiritual es aquel cuya mente ha sido renovada y permite que el Espíritu Santo gobierne su forma de pensar, discernir y actuar. ¿Cuántos en esta iglesia de Rúa son del Espíritu? ¿Cuántos son nacidos del Espíritu? ¿Cuántos son ahora espíritu vivificante? ¿Cuántos han entendido que en Cristo Jesús son más que vencedores? ¿Cuántos han entendido que ya la mente caída, oigan bien, no tiene autoridad, no tiene poder, ya fue desmantelada del dominio de la muerte y ahora usted tiene una nueva fuente que es de luz y vida? ¿Cuántos entienden que ahora sí lo pueden lograr? ¿Cuántos entienden que aún a pesar de todas las cosas, Jesucristo ya nos nos liberó de la potestad de las tinieblas y del Hades para llevarnos trasladados al reino de su Hijo amado Jesús? Y eso lo quiero ver en ustedes. No estoy perdiendo mi tiempo. La verdad los está haciendo libres. Se rompen las cadenas, se rompen las opresiones, se rompen las ataduras, se rompe todo lo que hay todavía en esa alma que ya queriendo subir todavía está agarrada de... ¿Ustedes han visto un globo? ¿Han visto un globo? Ok. Ellos les ponen bastante peso, sacos de arena alrededor. ¿Cuántos vieron la vuelta al mundo en 80 días? En 80, bueno, no sé. En tal caso, la película, la original es muy graciosa. Era con David Niribe. Él ya murió. Pero bueno, hicieron otra segunda luego también, no me acuerdo con quién. Pero bueno, de todas maneras, un globo tiene unas cuerdas que lo atan a la tierra, porque eso tiene un hidrógeno. Entonces, en el momento en que se sueltan las ataduras,
las cuerdas que lo tienen atado abajo, ¿ok? Inmediatamente comienza a subir. Pero si ellos quieren subir más, tienen que comenzar a quitar el peso de los sacos de arena que tienen y echarlos abajo para que se pueda elevar. Así es su alma. ¿Cuánto peso querés quitarle? Hebreos capítulo 12. Quitémonos ¿qué? Todo peso de pecado. Y elevémonos. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la fuente de vida. Amén. Bien, entonces, esa es la mente del Espíritu que está en nosotros. Bien, la diferencia esencial. La diferencia entre un creyente carnal y uno espiritual no está en la salvación, oigan bien, sino en qué mente gobierna su vida. La mente carnal piensa desde el alma y los deseos humanos. La mente del Espíritu piensa desde la vida y la verdad de Dios. Por eso la mente del creyente es permitir que la mente del Espíritu gobierne su interior hasta que la vida de Cristo se manifieste en su manera de pensar y vivir. Necesitamos entender que lo que nos impedía conocer las profundidades de Dios ya fue quitado. Ya tenemos la nueva naturaleza y ahora esa nueva naturaleza tiene que una nueva mente y esa mente se llama la mente de Cristo. Amén. Que es la mente del Espíritu, no de la carne de pecado, sino del Cristo resucitado. Amén. Bien. La C, ¿cómo pasamos de la mente carnal a la mente de Cristo? Transformación de la mente, semejanza de la transfiguración de Jesús. Transformación no es cambiar reglas externas, como vestirme, ya no me he visto, sino que ahora me he visto con faldas, ya no me he visto, never mind, no importa. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. La clave de la transformación, la renovación de la mente, no conformarse al sistema del mundo, renovados en el Espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Entonces, vamos a mirar algunas cositas de aquí, de este punto, porque puse mucho en ese punto. ¿Okay? La transformación de la mente es pasar de la mente carnal a la mente de Cristo. Como le pasó a Jesús en la transfiguración, en un abrir y cerrar de ojo comenzó a manifestar lo invisible del Espíritu, del resplandor de gloria de Dios a lo visible y se vio. Entonces eso también, en el poder de la transformación sucede en la dimensión espiritual y cuando usted está dándose cuenta, wow, usted está haciendo, oiga, las obras del Espíritu. Amén. Bien, la transformación no es cambiar reglas externas, Gálatas 5, 19, 22. Las obras de la carne son evidentes, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La alternativa cristiana a la conducta pecaminosa no es una nueva lista de prohibiciones, sino la vida del Espíritu produciendo un fruto nuevo en el corazón. No es un pocotón de reglas, no haga, no haga, haga esto, no puede hacer esto, haga lo otro, ya puede hacer esto, pero esto no lo puede hacer. No. No dice así, ¿ok? Cuando uno hace la comparación entre Gálatas 5:19, que están las obras de la carne, y luego el fruto del Espíritu Santo, no me está hablando de vestiduras, no me está hablando de reglas, no me está hablando de funciones, no me está hablando de nada de estas cosas. Me está hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y punto. Amén. Bien, la transformación nos conduce a la verdadera libertad. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero en Cristo algo radical ocurrió. Fuimos liberados del dominio del pecado. Al ser liberados del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios y podemos, tener como fruto la santificación y la vida eterna. Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad, pero libertad para libertinaje o libertad de la naturaleza del pecado. Libertad de la naturaleza del pecado y de la muerte. Amén. Segunda de Corintios 3:17, ahí está ese versículo. Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, permaneced firme y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. La clave de la transformación, la renovación de la mente continua, Romanos 12:2, no os conforméis ¿qué? A este mundo o a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Continuamente siendo
renovados en nuestra manera de pensar. Ese es el secreto de todo, no conformarse al sistema del mundo, renovarse continuamente en el espíritu de su mente. Así como ocurrió esa transformación en Cristo, así también ocurre en nosotros ahora en lo visible para verse también en lo visible, en lo espiritual para verse igualmente en lo natural. Bien, Jesucristo, la sabiduría de Dios. La sabiduría en su sentido más profundo no es simplemente conocimiento. La sabiduría es la capacidad de comprender el pensamiento de Dios y aplicarlo correctamente. Jesucristo es la manifestación perfecta de esa sabiduría, porque Él conocía plenamente ¿qué? Al Padre. No se me pierdan, estamos leyendo de arriba. No se me pierdan. Ok, el que Jesús, perdón, ¿dónde quedé? Al Padre, sus pensamientos, sus planes y sus propósitos eternos. El que Jesús conociera a su Padre íntimamente le dio un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento de todo el plan y propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos creen que Dios cumplió, que Jesucristo cumplió el perfecto propósito del plan eterno de Dios para con él en la tierra? ¿Cuántos creen que fue ese propósito? ¿Cuántos han entendido el propósito de Jesús de haber venido a la tierra? Amén, ¿qué? ¿Sí lo conoce? ¿Sí entiende que Él lo que quiso fue venir a restaurar a la imagen de Dios al hombre y que el hombre volviera otra vez a Dios y que el hombre ahora en la identidad en Cristo y con la autoridad de Cristo ejerciera y sojuzgara la tierra ahora? Ese es el plan y el propósito de Dios en nosotros como iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que podemos dominar la tierra de Villavicencio? ¿Cuántos creen que podemos sojuzgar y someter? ¿Ah? Someter todos los pensamientos de las mentes caídas de todos estos sinvergüenzas corruptos. Amén. Ok, la victoria de la mente del espíritu sobre la mente caída. La mente caída fue alimentada por la mentira y por el poder de la muerte. Pero Cristo confrontó ese dominio cuando llevó la corona de espinas sobre su cabeza, cargando la distorsión que el pecado había producido en la mente del hombre. En la cruz, diga, en la cruz, el poder de la muerte fue destruido. Diga. Caramba. Ahora la vida, diga, ahora la vida del Espíritu gobierno en mí que estoy en Cristo. Romanos 8:5. Los que son de la carne, diga, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero ese no soy yo. Yo soy del Espíritu. Y por lo tanto, yo pienso en las cosas del Espíritu. La mente suya, diga, la mente de clemencia, está puesta en el Espíritu y es vida y paz. Quinto y último punto. ¿Cómo la iglesia aplica esta sabiduría incorruptible sobre la carne? El sistema del mundo y las jerarquías en las regiones celestes. La sabiduría de Dios no fue dada únicamente para ser entendida, fue dada para ser manifestada a través de nosotros, su iglesia. Cristo, la sabiduría eterna de Dios, vive ahora en su pueblo. Por eso la iglesia no es simplemente una comunidad religiosa. La iglesia es el cuerpo vivo donde la sabiduría de Dios se expresa y gobierna en la tierra. Amén. Y esto es importante entenderlo. Voy a darle varios versículos. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese versículo es tremendo, poderoso para uno conectarse con él. La iglesia vence la carne del pecado por la vida del espíritu. La iglesia vence el sistema del mundo, el sistema de la mente caída, engañosa y perversa. Entonces, en la primera ya lo dijimos, ¿ok? Vence las jerarquías. En las regiones celestes vence la carne, Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La iglesia vence al sistema del mundo, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La iglesia vive en el mundo, pero no pertenece al sistema del mundo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio. Entonces, ¿podemos vencer todo o no lo podemos vencer? ¿Creen ustedes que realmente podemos gobernar en la dimensión espiritual de las mentes caídas la tierra de Villavicencio? Entonces tenemos que destruir las fortalezas. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Entonces pongamos y apliquemos en la guerra espiritual lo que dice 2 Corintios de los versículos 3 al 5 y verán que vamos a ver un triunfo tremendo. Bien, rapidito ya terminando, la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia apóstata. A lo largo de la historia siempre han existido dos expresiones: una iglesia que vive en la pureza de la verdad y otra que mezcla la verdad con los sistemas del mundo. La iglesia apóstata adopta la sabiduría humana, las estructuras del poder terrenal y las filosofías del mundo, pero la iglesia verdadera permanece en la sabiduría incorruptible de Cristo. Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. La iglesia verdadera guarda la pureza del evangelio y la revelación de Cristo. Vive en la pureza de la verdad. Vive en la pureza de la verdad. Vive entendiendo que la simiente incorruptible en la cual usted ha nacido de nuevo es una simiente que no tiene pecado, no tiene mezclas y no tiene conocimiento, que es la simiente verdadera del único Dios verdadero que se hizo carne. Amén. La iglesia que resplandece en medio de las tinieblas. Vamos a leerlo. Aunque el mundo avance hacia la oscuridad espiritual, Dios ha prometido que su iglesia brillará con una gloria mayor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Mas sobre quién? Diga: sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Cuando las tinieblas aumentan, la luz de Cristo en su iglesia brilla con mayor claridad. La iglesia no está destinada a ser vencida por la oscuridad, está destinada a manifestar la gloria de Dios en medio de ella. Una iglesia revestida de la hermosura de la santidad. La iglesia fue llamada a manifestar la victoria de Cristo en la tierra, 2 Corintios 2:14. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo. La sabiduría incorruptible de Cristo hace de la iglesia un pueblo que vence la carne, no se conforma al sistema del mundo y camina en autoridad sobre las estructuras espirituales de las tinieblas. La iglesia, el resplandor de la gloria de Cristo en la tierra. La iglesia es el lugar donde la victoria de Cristo se hace visible. Cristo vive en su pueblo y su sabiduría gobierna en ellos. Por eso, la iglesia se levanta como una generación que refleja la gloria de Dios en la tierra. Conclusión de esta enseñanza: de la mente caída versus la mente de Cristo. Y esta es la conclusión con la que cerramos. Después de entender esta dimensión de la mente del Espíritu, nuestro deseo será vivir en la mente de Cristo para disfrutar las riquezas de gloria del reino de Dios en nosotros. La mente caída, gobernada por el pecado y la muerte, fue confrontada en la cruz cuando Jesús llevó sobre su cabeza la corona de espinas, cargando el dolor y la distorsión que esta mente produjo en la humanidad. Pero en su resurrección se abrió un camino nuevo, una nueva mente nacida de un nuevo corazón. Ahora vivimos desde esta fuente de vida y luz del reino de Dios en nosotros, donde la mente del Espíritu nos transforma para pensar y vivir conforme a Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a hacer juicio.